Bien, ahora sí. Estoy agregando. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Bueno, muy bien. Vamos a esperar unos minutitos que se sumen un par de personas más y mientras nos acomodamos tecnológicamente y vamos a Dale, dar dale. inicio a esta cuarta charla. Yo mientras voy contándole a la gente que se va sumando de a poquito, que nos van a ir apareciendo los comentarios si alguno quiere ir haciendo. Esta es la cuarta charla de un ciclo de charlas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de ansiedad, de depresión, de malestar en tiempos de COVID. En unos instantes vamos a empezar con la charla del día de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, me voy a presentar para los que ingresan hoy por primera vez a este ciclo. Esta es la cuarta charla. En la charla de hoy me acompaña el doctor Fabricio Macé. Hoy vamos a hablar de ansiedad, de depresión, del malestar en tiempos de COVID. Les cuento que mi nombre es Mariana Gilbert, yo soy licenciada en psicología, egresada de la UBA. Y hoy vamos a dar inicio con el doctor Fabricio Macé, que es médico psiquiatra, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy me acompaña en esta cuarta charla para hablar de una diversidad de temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Bueno, espero poder responder las preguntas y ayudar por si podemos darle una mano a la gente que está mirando. Muy bien, seguramente que sí, eso lo vamos a dejar ahí en la medida que va avanzando la charla, lo podemos dejar para el final, ¿no? Ir viendo qué preguntas surgen y después vamos a ir mirando. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción y después te cedo la palabra si haces tu exposición. Les cuento que bueno, en esta época es muy común que las personas padezcan de ansiedad, de depresión, pero principalmente hoy me preguntaba cómo es en esta época, ¿no? En esta época tan particular que estamos viviendo. Y me gustaría empezar hablándonos de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Hablamos de inquietud, hablamos de preocupación, hablamos de cierta tensión, ¿no? ¿De qué se trata todo esto de la ansiedad, ¿no? ¿Cómo es una persona que padece de ansiedad? Que si bien como les decía, es muy común en esta época, que algunos ya venían manifestando algunos síntomas y otros comenzaron desde que se decretó esta pandemia, ¿no? Por todo lo que trae, porque es una situación novedosa, por los cuidados, por la incertidumbre que genera, por la incertidumbre económica, la incertidumbre vital, ¿no? Como que trae un montón de cuestiones que no estamos acostumbrados. Irnos del trabajo, volver al trabajo con toda una serie de protocolos también, pueden ser generadores de ansiedad. Pero me gustaría como situar simplemente que, por decirlo de un modo muy informal, tenemos como una ansiedad buena y una ansiedad mala, ¿no? Como la ansiedad buena es la que nos prepara para algo y la ansiedad mala es la que se puede tornar de alguna manera patológica y empeoraría nuestra calidad de vida. Ahora vamos a hablar de esto, que mejor que Fabricio para explicarnos de qué se trata esto, ¿no? Y también pensando en otro de los males de esta época, que es la depresión, ¿no? Cómo se juega en esta situación de pandemia, porque también es uno de los trastornos mentales más frecuentes de esta época. Creo que hay un ruido, me parece, Fabricio, ¿puede ser? Que haya como No, algo. Ahí está. no, no. Era, Me- era el, era el micrófono, ¿puede ser? no, yo no. Acá no hay ningún Ahí ruido. está.
ahí está, ahí lo solucionamos, no te das problema. Hablando de depresión, retomo. Esto decía que es uno de los trastornos más frecuentes, que se relaciona con la tristeza, con la falta de interés, ¿no? Y que bueno, me preguntaba cómo se manifiesta particularmente en esta época, ¿no? Más allá que tiene estas características en general. Y que creo que al igual que la ansiedad, en esta situación de incertidumbre, también muchas personas comenzaron a manifestar algunos síntomas de depresión y sobre todo en aquellas personas que debieron cerrar sus comercios, que dejaron de verse con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto puede ser como generador de algún tipo de sintomatología. Pero por otro lado tenemos los que hicieron tratamiento, ¿no? Y que se mostraron estables o que nunca manifestaron nada de esto. Hay gente que está muy bien. Y quería aclarar que, bueno, yo estoy hablando desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, Fabricio está desde Junín, y que en las ciudades más chicas ahora tenemos como una pseudo normalidad, o sea, los comercios en esta etapa están abiertos, la gente volvió a trabajar, entonces muchos presentaron como, si tenían como cierto malestar, una leve mejoría, ¿no? También quería hacer esa diferencia en relación a otras ciudades. Así que bueno, ¿cómo estás, Fabricio? Eso fue como un disparador general. Bueno, sí, es un disparador bastante general. Yo creo que la ansiedad principalmente es una marca de la época. También, según la Organización Mundial de la Salud, van en aumento las patologías por ahí que tienen que ver con la ansiedad y la depresión. Pero creo que es una marca de los tiempos que vivimos, que tienen que ver también con un poco esta hiperconexión que nos sirve mucho para algunas cosas buenas, pero también hay veces que estamos cubiertos por un exceso de información, por el trabajo por ahí persiguiéndonos a través de celulares, y también muchas veces, incluso a veces, la falta de trabajo o el exceso de trabajo. A ver, hay muchos disparadores y todo depende cómo lo vivencie cada persona en particular a la situación. Ajá, Pero en líneas generales se ve que la ansiedad está aumentando en el ujú, mundo particularmente, y bueno, y en las sociedades principalmente en las ciudades, ¿no? Es una marca que se ve. ¿Cómo se expresa la ansiedad? Generalmente es un estado de expectación penosa, y algunas cosas enumeraste que tienen que ver con la inquietud, una sensación de angustia, porque suele ir generalmente acompañada de angustia, irritabilidad, insomnio, ajá, eh, pero por ahí el punto en que suelen consultar los pacientes es cuando eso les resulta más disfuncional, que es el famoso ataque de pánico, ¿no? Los síntomas panicosos generalmente paralizan a la persona, generan un miedo, una incertidumbre muy grande, y por ahí, por esos lados o esos equivalentes panicosos es donde corre la consulta hoy en día. Yo diría que bien. mucho más que depresión, ansiedad en estos momentos, en esta época particular del mundo. Porque un poco Ajá. los síntomas los relaciono con una época, ¿no? Tal vez en otros momentos de la historia los síntomas se expresaban de otra manera. Tiene que ver con lo cultural y cómo nos conectamos a ese mundo que vivimos. A ver, y Obviamente, perdón, ¿cómo sería eso que en otra época era distinto? A ver, ¿podrías aclarar un poquito? bueno, los síntomas van un poco de la mano con los tiempos, de diversas maneras, como te dije, tiene que ver con las formas de trabajar, con la conexión, Ajá. eh, y también con la información. Yo tengo muchos pacientes que desarrollan síntomas nada más al mirar programas de televisión donde aparecen noticias bastante por ahí sangrientas o noticias Mm, desalentadoras o angustiantes. Tal vez antes
no estaba esa conexión con lo mediático y eso generaba que el paciente se la arreglara de alguna manera mejor con lo que le sucedía. Claro, Yo creo que esta por ahí hiperconexión, que repito, tiene cosas buenas, pero también cosas malas, porque hoy nos permite comunicarnos en tiempos de una pandemia, claro, genera síntomas, es generadora de síntomas, ¿no? totalmente de acuerdo, ¿no? Como esta hiperconexión, Eh, agregaría el multitasking, ¿no? Hasta la multitarea, de hacer varias cosas a la sí. vez. Y es no solo, yo creo que es la marca de la época, y principalmente el ataque de pánico, podríamos decir. Esto que los pacientes generalmente no saben lo que les sucede, suelen pasar por varios profesionales médicos hasta terminar en el psicólogo o en el psiquiatra, ya que no aparece nada físico, pero esa sensación subjetiva, penosa, angustiante, se repite muchísimo Ujú, actualmente. Por ahí trato de llevarlo ahora a tiempos del coronavirus, ¿no? Yo creo que la ansiedad ha ujú. aumentado en general y principalmente en los pacientes que estaban en tratamiento previo. No es lo mismo por ahí un paciente que no estaba en tratamiento, en que puede llegar a tardar en acudir a un profesional, que aquellos que estaban en tratamiento por estos síntomas y hubo que aumentar dosis, hubo que aumentar por ahí consultas eh, por estas vías telefónicas o videollamadas, Claro, podríamos decir. videollamada. Ujú, claro. ¿Y qué tipo de Generalmente en medicación patologías se psiquiátricas hoy es con indica? opciones. ¿Cómo? ¿Qué tipo de ¿Cómo? medicación se indica? No, hablando en ¿qué tipo de medicación se Sí, indica sí. a estos Eh, pacientes panicosos? En términos generales, me refiero. Ahí sí, sí, sí. ahí está, ahí está. Bien. En términos generales, la depresión se medica con ansiolíticos. Ustedes por ahí conocerán el clonazepam, alprazolam, diazepam. En su forma más Ujú, aguda, cuando nos referimos a agudo, nos referimos en el momento, y a largo plazo con antidepresivos. La gente ajá. al escuchar la palabra antidepresivo piensa que es solo para depresión, no, tiene múltiples usos, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, que también es una forma de que se manifiesta la ansiedad, y bueno, obviamente depresión, trastornos de la personalidad, pero para la ansiedad generalmente a largo plazo se usan los antidepresivos, ya que tienen un mejor perfil farmacológico que los ansiolíticos, que todos conocemos, ya que los ansiolíticos a largo plazo generan dependencia y tolerancia, en cambio los antidepresivos no. Esa es la parte positiva. Ujú. Sí, es cierto lo que decías recién, que hay muchas personas que se asustan, ¿no? Quizá al escuchar esa palabra de la medicación, ¿no? Como el antidepresivo, o aún más fuerte, quizá nombrar un antipsicótico, ¿no? Que es según el caso por caso y como vos decías, no es que es para todos igual o que para tal cosa es siempre lo mismo, ¿no? Justamente por eso están ustedes los especialistas, que son los que saben perfectamente indicar en cada caso la medicación. Yo creo que la medicación tiene que llegar cuando se agotan las demás instancias. Generalmente yo trabajo con vos y con varios profesionales y sé que la derivación a un psiquiatra es cuando ya termina por ahí esa ansiedad o ese estado siendo disfuncional en la vida de la persona, alterándola en su trabajo, en las relaciones para con los demás, en las relaciones familiares. Ujú. Ese es el punto en que generalmente se consulta un psiquiatra. Ahora, también es verdad que muchas veces tenemos que tener cuidado con la difusión de algunos conceptos por esto mismo de que las personas, como decía, a través de lo mediático, eh, también expresan síntomas o tal vez yo le nombro algunos síntomas como insomnio, irritabilidad y tal vez dice, bueno, me está pasando a mí. Yo quiero
dejar en claro que esto generalmente se necesita tratamiento cuando eso empieza a ser disfuncional su vida. Porque son Exacto. sentimientos generales y normales de todas las personas se angustian, todas las personas tienen ansiedad, pero cuando ese síntoma empieza a generar una alteración de su vida diaria, ahí por ahí está bueno que consulte un profesional que le pueda dar una mano. Claro, y primero sí una consulta, ¿no? Después se verá, ¿no? Por todo esto que estás diciendo, si amerita la medicación, porque algunos también tienen miedo, ¿no? De llegar al psiquiatra y que dicen, bueno, me va a medicar sí o sí, y no es necesario. Muchas veces la consulta es por control, es por tenerte como un referente, porque estés ahí, ¿no? Entonces digo, esto también me parece importante aclararlo para derribar estos mitos, ¿no? Como que el psiquiatra siempre medica y bueno, que es algo tremendo y no es así. No, no, no. Hay muchas consultas que son por control, de gente que no está medicada. También es verdad que mucha gente está medicada con psicofármacos, lo que llamamos la medicación psiquiátrica, y no lo sabe, porque alrededor Exacto. del 85-90%, por ejemplo, de los ansiolíticos son recetados por médicos clínicos, cardiólogos, cirujanos, y no por psiquiatra, que creo que es un 15%. Eso quiere decir que hay la mayoría de los psicofármacos, incluso antidepresivos, antipsicóticos, los recetan mucho más todas las especialidades que nosotros. Lo que pasa es que tal vez al no ser psiquiatras, la persona por ahí no pone en juego la ansiedad que le genera la profesión de uno. Pero Claro. la verdad que yo te diría que de los pacientes ancianos, mayores de 60 años, que vienen a verme, el 90% ya está medicado con algún tipo de medicación psiquiátrica previamente dada por alguno de los médicos que lo atendieron en su vida. Ujú. Y yo Cuando agregaría, me ¿no? Que a refiero a medicación veces, psiquiátrica, digo la pastillita para dormir, la pastillita para los nervios, esos ajá, nombres que por ahí se dan, en realidad es medicación psiquiátrica que por ahí no se le dice no parece algo tan terrible, pero bueno, ya claro, sería un psicofármaco. claro, porque es común, digamos. Sí, yo agregaría que a veces, ¿no? La medicación que tus colegas quizá de otras especialidades a veces pueden dar, ¿no? Quizá no está tan actualizada como justamente la que dan los especialistas que son los psiquiatras, ¿no? Justamente por eso la importancia de acudir a cada especialista, ¿no? Yo quería situar esto porque siempre lo hago con mis pacientes, cuando están medicados, siempre es ir a control con el especialista. ¿Sí? Esto me parece fundamental transmitirlo porque lo hago en el consultorio constantemente, para control, ¿no? Para que vaya todo bien. Fundamentalmente es para cuidar al paciente. Sí, y también para recibir información muchas veces, eh, muchos pacientes vienen a consultarme, incluso por medicaciones que tienen y no han recibido la información suficiente o no conocen las consecuencias. Claro. Creo que esto, en la práctica médica tenemos que ser más serios y mucho más estrictos a la hora de dar, más que nada un psicofármaco, ¿no? Ya que eso acarrea consecuencias a largo plazo. No digo por ahí tanto los antidepresivos, que tienen un perfil más bueno a largo plazo, sino un ansiolítico, como yo dije, el famoso Alplax, por ejemplo. Yo te doy un ejemplo conocido, el Bien. alprazolam. A largo plazo generalmente da mucha dependencia, los pacientes Ujú. requieren dosis cada vez más altas, y en los ancianos, al retirárselo de golpe, genera síndromes confusionales, se pierde un anciano que toma el prazolam y se le retira de golpe, suponte que se le acaba la caja de pastillas, suelen generar muchos síndromes confusionales, empiezan a delirar, a perderse, y eso es Ajá. un síntoma de abstinencia en ancianos muy común. Por eso hay que tener más Bien. responsabilidad al dar ese tipo de medicaciones. Bien, clarísimo. Contame cómo es tu trabajo, ¿no? Recién decía que vos estás en Junín, ¿no? Para contar a la gente, porque hemos charlado con profesionales que están en distintos lugares, ¿no? Entonces, como para hablar un poco de cómo es tu trabajo, cómo es la situación actualmente en Junín, cómo es trabajar en tiempos de coronavirus.
Bueno, ahí tengo que hacer una escisión, ¿no? No es lo mismo el trabajo en consultorio privado que en el hospital público. Yo trabajo en el Hospital Regional de Junín. Bien, Generalmente las temáticas por las que la gente acude suelen ser diferentes. En el sector público por ahí priman cuestiones sociales que se acompañan de cierta marginalidad, ajá, de ciertas complicaciones que tienen que ver con vivencias, con muchas carencias que se han tenido, y por ahí en el sector privado yo puedo prescribir, para darte un ejemplo, una medicación más específica y sé que el paciente va a poder comprarla. En cambio, en el sector ujú, público, esas mismas carencias me limitan muchas veces en mi accionar. No significa que uno trabaje mal, se trabaja con lo que hay siempre y se trata de dar lo mejor, pero las realidades sociales son otras. Eh, claro, a partir de eso, en el sector público, por lo menos en el hospital de Junín, actualmente, tu pregunta era en tiempo de coronavirus, cambió muchísimo nuestra manera de trabajar. En un principio, ahora se suspendieron los turnos de consultorio externo, ya que es un servicio donde hay muchos psicólogos y no podemos amontonar demasiada gente, ya que el hospital es un lugar de posible contagio. Se atienden ajá, urgencias, se realizan recetas, se hacen atenciones rápidas, tratando de que no se aglomere la gente. Por ahí nuestro espacio físico es muy pequeño, en una sala de espera muy pequeña, y cuidando a los pacientes por ahí ancianos, se realizan videollamadas o llamadas telefónicas para brindarle la asistencia necesaria, tratando de no descuidarlos. Son estrategias que se van utilizando. Estábamos ahora planificando cómo íbamos a volver al trabajo, porque es un tema en un servicio donde hay, creo que 16 psicólogos y somos 4 o 5 psiquiatras, eh, brindar una atención sin que se aglomere la gente, ¿no? Va a ser todo un desafío, claro. con un montón de protocolos, ya ¿Y sea los con alcohol, consultorios con máscara. son chicos? Digo, los consultorios dentro del servicio. Son pequeños y el tema es también que no haya gente en sala de espera, tratar de brindar una Claro. atención sin que se aglomere la gente, cosa que muchas veces es difícil, no es Ujú, tan fácil, pero vamos a tener que adaptarnos a los nuevos tiempos y creo que por unos cuantos meses vamos a tener que trabajar de esta manera, por lo menos hasta que veamos algún tipo de solución. Igualmente, para llevar tranquilidad en el hospital de Junín, no solamente estuvimos ese caso hace mes y medio ya de un chico que vino directamente de España y después no tuvimos más ajá. casos. O sea, no hay circulación viral en Junín, al igual que en Lincoln, Ah, por lo bien. menos no tenemos circulación de Ujú, virus. Eso no significa que no tengamos que tomar los recaudos. claro, Muchas por veces supuesto. se toman de, vamos aprendiendo. Y esos recaudos tal vez Ujú, a futuro no estén mal, porque tal vez nos enseñen una manera más ordenada de trabajar. Yo creo que ujú, podemos sacar cosas positivas de todo esto, más allá de las dificultades obvias. También trabajo en el hospital de claro. Pinto. eh, Ajá. una vez cada 15 días voy, allá también se realizan protocolos, el paciente ahí ya tengo un consultorio mucho más grande, donde está bastante alejado, las salas de espera son mucho más amplias, o sea que no se juntan los pacientes ahí para nada, Claro, y como que es tratamos más de... fácil manejarlo de alguna manera, Es ¿no? más chico, es mucho más chico y es más fácil el trabajo. Pero Ujú, bueno, Junín es una ciudad bastante grande y los casos de urgencia o de consulta espontánea son permanentes. No sé, yo creo que por lo menos durante la mañana 5 casos, 6 solemos tener de ujú, consultas espontáneas con relativa urgencia. ujú. Claro. ¿Y los profesionales se adaptaron bien a este tema del protocolo, ¿no? De atender con tapabocas. ¿Cómo, qué ves vos? Digo tus compañeros me refiero, ¿sí? No hablo del hospital en general, sino de donde están ustedes. Sí, los profesionales,
a ver, el hospital nos suministró máscaras, no solo tapabocas, sino máscaras, El protector, sí. protectores de plástico, sí. Tenemos alcohol en gel, tenemos todo un protocolo para el paciente que entra. Sí, sí, se han adaptado, es por ahí un poco incómodo, ¿no? A eso me refiero, pero nos hemos adaptado bien. Y también Ujú. esto nos ha permitido ahora intentar hacer nuevas formas, por ejemplo, de hacer recetas. Parece una soncera, pero estamos viendo una nueva forma de hacerlas vía internet. La gente por ahí de nuestro hospital le explico a las personas, las que no tienen obra social, sacan la medicación del hospital. Ujú. Para el que está acostumbrado a venir, generalmente las recetas se hacen a mano y se las va a llevar hasta la farmacia, ¿no? Del hospital y se retira la medicación. Ahora se está tratando de implementar un sistema que está muy bueno, donde se realiza la medicación vía un sistema de internet y el paciente con el documento la retira. Ni siquiera tiene que llevar Ajá, la receta en mano, los que nos ahorra un paso. claro. Incluso puede hasta Claro, tres muy meses moderno retirar la el medicación. sistema. Es como muy Sí, se está moderno. implementando ahora y tal vez, más allá de que ese sistema estaba en algunos lugares, Mm. el volcar el recursos a la salud y todo esto que está pasando con la búsqueda a ver, eliminar. Imagínate que yo puedo hacer una receta que dure 3 meses, o sea que por 3 meses el paciente puede sacar la medicación sin llegar a buscar la receta en papel. Eso nos simplifica mucho el trabajo, le simplifica mucho al paciente. Por eso Sí, aparte, se adoptan perdón que medidas te interrumpa, positivas. pensando en tu trabajo, ¿no? Hay veces hay personas que quizá les cuesta también, por el tipo de patología que presentan, a veces les cuesta hacer todas estas cuestiones burocráticas de la receta, de ir a buscarla, a veces, no todos, ¿no? Por supuesto, hay gente que lo hace perfectamente, pero hay algunos casos que puede complicarse, entonces ofrecerles esta posibilidad realmente simplifica tanto para los profesionales como para los pacientes también. Sí. Y también hemos cambiado nosotros el estilo de reunión. Por ejemplo, ahora la residencia de psicología utiliza la plataforma Zoom para charlar casos y demás, porque tenemos que tratar de no juntarnos muchas personas en un mismo lugar, entonces lo trabajamos Bien. vía internet generalmente todo esto. Que tiene sus Ujú. cosas buenas y sus cosas malas, obviamente hay mucho que se pierde de la presencia, del gesto en la transmisión y demás, pero bueno, nos vamos adaptando y vamos haciéndolo como podemos. Y bueno, así Claro, es como lo que se estamos ahora, puede y no tanto lo que se quiere, digamos, es lo que se puede y bueno, nos es así. comunicamos con gente de Buenos Aires que antes por ahí venía de forma presencial, ahora se hacen por estas Ajá, plataformas para la formación. claro, o sea que están implementando un montón de cuestiones que van de la mano con con la tecnología. Exactamente. Y por eso creo que parte de lo que está pasando entre todo lo malo, nos está sirviendo para pulir un montón de cosas que tal vez que ya existen en el mundo esto, pero acá venían un poquito más atrasadas y que espero a futuro les simplifiquen mucho más estos trámites a los pacientes. Por ejemplo, el burocrático de ir a buscar una receta, que ya se puede hacer directamente con el documento y listo. Ujú. Bueno, todas estas cosas las charlamos y estamos en una búsqueda que antes por ahí no lo veíamos. Estos problemas, sinceramente, por ahí no los veíamos o no los teníamos tan presentes como ahora, en épocas Claro. de pandemia. Exacto. Y hablando, bueno, de la época de pandemia, vos notás, a ver, vamos a pensar porque es como una fase, por eso lo aclaraba, ¿no? Como que ahora los videos son, nosotros si bien estamos en vivo ahora, pero quizá este video puede verse meses después, ¿no? Quería aclarar que estamos en una etapa de la pandemia donde muchos, acá por lo menos en Lincoln, en Junín también, estamos viviendo una pseudo normalidad donde los comercios están abiertos, la gente volvió a trabajar, bueno, hay un montón por lo menos en esta zona, hay una actividad bastante normal con protocolos de salud, ¿no? El uso de tapabocas y demás cuestiones. Y pensaba, bueno, en esta etapa, y también podemos hablar de la primera etapa del aislamiento obligatorio, si querés,
fíjate qué te parece más útil. ¿Cómo viste vos en los pacientes la manifestación de la ansiedad, la manifestación de depresión, si es que lo viste, en una etapa y en la otra, ¿no? Ahora con la pseudonormalidad y antes cuando todo cambió. Eh, yo creo que hay dos tipos de pacientes por ahí, estoy generalizando mucho, ¿no? Pero hay Sí, se algunos entiende. pacientes que subliman su ansiedad a través del trabajo y de un montón de actividades, salir a correr, jugar al fútbol, eh, todas esas por ahí actividades laterales o colaterales terminan siendo provocando una mejoría, un bienestar general que al perderlo ese paciente lo sufre muchísimo. O por lo menos en esta etapa, la parte física, de actividades físicas, actividades sociales. Y después hay otro tipo de pacientes en que estaban muy afectados por el trabajo, que los beneficia por Mm, ahí el hecho de estar en la claro. casa, más que nada, Ujú. porque muchas personas estaban muy estresadas, estaban muy rumiantes con lo que les sucedía en sus trabajos. Yo ahora, esas personas, en este momento justo Perdón, intermedio, rumiante quiere decir que están con un pensamiento constantemente en su mente. claro, claro, que están pensando constantemente en el trabajo, en la problemática Ujú, de su trabajo. Eh, ujú. por eso yo por ahí creo que hay pacientes que lo han vivenciado esto de una manera positiva y hay pacientes que lo han vivenciado muy negativamente. En su mayoría negativamente, pero no puedo dejar de desconocer que hay gente que de alguna manera le sirvió para poner un parate en su vida, para poder replantear algunas Ajá. cosas. Dicho esto, esta vuelta a la pseudo normalidad, bueno, noto que el ser humano se adapta bastante bien a todas las situaciones, especialmente acá en Argentina, que estamos acostumbrados a vivir épocas de crisis continuas por una cosa o por Ajá. la otra, y hay una sobreadaptación a este tema. Eh, Tanto en el hospital público como en el privado, por ahí puede primar bastante el miedo, repito, por lo mediático, por lo que aparece continuamente, no sé, 700 casos de COVID y ya todo eso genera Claro. cierta psicosis, pero noto una buena adaptación en la mayoría. Y Ujú. después, obviamente que hay una parte de los pacientes menor, pero que ha quedado muy afectada y con un miedo generalmente lo que se despierta actualmente es el miedo a la muerte, ¿no? Que es un poco lo que corre en la calle a la hora de que los medios masifican esto. O la muerte de un ser querido. Sí, creo que recién dijiste muchos temas que son como muy profundos, ¿no? El temor a la muerte propia, a la muerte de un ser querido, y antes decías algo que me gustaría ver si podés decir algo más en relación a qué cosas se plantean las personas. Vos decías que les servía esto para replantearse un montón de cosas, esta situación que vivimos, ¿no? Como una especie podemos pensar en una crisis existencial, ¿no? Como esto de me lleva a replantearme un montón de cosas. Exactamente. Creo que va un poco por ahí. Eh, Muchos de los pacientes que tengo tienen trabajos full time, digamos que están trabajando muchas horas al día, muy pegados a sus celulares, eh, Ajá, tal vez casi ni duermen por trabajar, esto sucede en mucha gente, eh, y esas personas obligadamente han tenido que hacer un parate y me han venido con ciertos planteamientos en que su vida va a cambiar a futuro. O sea, un parate obligatorio, porque ellos no podían parar. No había manera de que claro. pararan. Pero este parate general del mundo les hace replantear lo que les sucede actualmente y van a intentar, según lo que refieren, alguna nueva forma de vida o una nueva estabilidad, ya que se han encontrado con sus familias o tal vez este, generalmente tiene que ver con las relaciones interfamiliares, que por ahí uno en el fragor del trabajo no las nota y al Claro. parar un poco mira lo que tiene más cerca o alrededor.
Claro, es como un reencuentro, ¿no? Un reencuentro de la pareja, familiar, ¿no? Por tanto, esto de ir y venir que a veces se pierde, hay menos tiempo en casa, ¿no? Y de repente, ¿no? Más allá de que ahora está como todo más activo, hay un reencuentro porque no se sale como antes, es a lo sumo ir al trabajo y volver. Entonces hay como un gran reencuentro de muchas cosas. Yo, a contramano de lo que por ahí de algunas noticias que suelen salir, he visto reencuentros más positivos, generalmente en parejas, más allá de que siempre Ajá. sale una noticia en que las parejas se pelean, o que por lo menos acá, tal vez Ujú. en este lado del mundo, estoy viéndolo positivamente en líneas generales. Mm, Eh, claro. Ese reencuentro interno. Después, obviamente, faltan los afectos, porque es una enfermedad que nos separa del otro, nos distancia, Ujú. y eso se vivencia de otra manera hacia afuera. Eh, y bueno, también es verdad que hay personas que requieren de una vida social, de afectos y demás que tal vez son las que más lo están sufriendo, ¿no? Hoy en día. Ujú. Sí, por eso pensaba en esto de estos sentimientos depresivos, ¿no? Que pueden aparecer en relación a esta pérdida de algunos contactos, ¿no? De, por ejemplo, los abuelos que no ven a los nietos, o familias que quedaron alejados, o los vínculos sociales, ¿no? Los amigos, ¿no? Todas estas relaciones que antes eran tan valiosas y estos espacios que perdimos todas las personas, ¿no? Porque justamente esto creo que es lo interesante de esta época, que todos lo estamos transitando. De hecho, es cuando los profesionales tratamos de estudiar esto, lo estamos vivenciando esta catástrofe nosotros también, porque en general, viste que las catástrofes, en general, o vos vas a un lugar y volvés, o es algo que sucedió antes, no, es ahora y todavía no terminó. Entonces es una situación muy, muy loca. Sí, sí, exactamente. Incluso yo noto esto cuando hablamos de una nueva normalidad en nuestro servicio, en el hospital público, cada uno se lleva su mate, por ejemplo. Entonces nos adaptamos a una nueva forma de tomar mate, cada cual con el suyo. Claro. Eh, Creo que estas formalidades van a quedar por un tiempo, por lo menos mientras dure esta pandemia. También creo que el mundo a futuro va a tener que replantearse algunas maneras de andar, va a ser muy necesario, y creo que Ujú. también nuestros hábitos por ahí higiénicos y demás van a tener una mejoría en ese sentido, que por ahí no prestábamos tanta atención en otros momentos, ¿no? Eh, Ujú. yo porque soy una persona que trata de sacar lo más positivo de todo lo que sucede. Igual es verdad que acá estamos, bueno, para dar una mano, ¿no? A los que por ahí la están pasando mal. Sí, me parece Esa muy es nuestra importante esto función. de rescatar justamente, ¿no? Y retomo lo que vos decías antes, que es cierto, ¿no? Esto del reencuentro desde estos dos lugares, con uno mismo y con la familia, con la pareja, con quien uno viva. No tiene por qué ser algo negativo. Por supuesto, con el reencuentro con uno mismo puede ser muy enriquecedor, compartir tiempo en familia puede ser muy enriquecedor, nos puede llevar a decir, mirá todo lo que me perdí por querer estar en 20 lugares a la vez o vivir a las corridas. Hay situaciones que podemos disfrutar más. Por supuesto que sí, comparto esto de que hay mucho positivo. Lo que pasa que creo que a veces tiene más prensa lo malo, ¿no? Y a veces el ser humano se engancha más fácilmente de las cosas negativas que de las cosas positivas. Pero es como vos decís, para eso estamos nosotros, ¿no? Como para tratar de rescatar esto también. Y creo que, a mi entender por lo menos, creo que para nuestro trabajo lo peor está por venir. Es decir, muchas veces en el fragor del momento o no se perciben ciertas cuestiones. Creo que a futuro va a haber un deterioro generalmente social, económico, propio que está pasando en todo el mundo. Y cuando hay este tipo de crisis, aumentan la cantidad de pacientes. Por eso creo que Ujú. eh,
el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras va a aumentar en los próximos meses, pero Meses, más en la sí. pospandemia. Muchas personas con problemas económicos van a quedar, y bueno, arreglárselas con eso no va a ser tan fácil. Y creo que va a ir por ahí, por la crisis que se va a generar posteriormente a cuando pase todo esto, que espero, obviamente, tenga las menores consecuencias. Ujú, exacto, sí. Aparte creo también no, hablando de los tratamientos, pensaba que quizá va a ser más sencillo para las personas que ya están transitando una especie de tratamiento, ya sea psiquiátrico, psicológico, ¿no? Que para la persona que es novedoso y que va por primera vez a hacer una consulta, ¿no? Porque es como que a lo largo del tratamiento, bueno, se van analizando algunas cuestiones, como vos decías, la medicación, bueno, todo esto obviamente que son herramientas que tenemos los seres humanos para lidiar con algunas situaciones traumáticas o difíciles. Pero cuando esto sobrepasa, ¿no? Y no hay ningún tipo de ayuda a mano, es más difícil. Entonces muchos también se van a acercar por primera vez y quizá con menos recursos. Pero bueno, siempre es buen momento, me parece, para arrancar, si es Sí, sí. necesario, ¿no? Siempre tienen que, una consulta, o sea, por ahí perder el miedo, una consulta a un profesional psiquiatra. Yo digo el psiquiatra porque por ahí ya la denominación hace que la gente tenga un poquito tome un poquito de distancia, pero una consulta no significa que van a salir medicados. Generalmente Bien. solemos recomendar tratamiento psicológico en la mayoría de los casos, que uno no ve gravedad. Y yo veo que se trabaja muy bien en la zona. Yo trabajo con varios profesionales psicólogos y la Ujú. verdad que se trabaja bastante en conjunto y bastante bien, estamos todos conectados por esta vía, pero que pierdan el miedo. Una consulta no significa que van a salir empastillados como por ahí se puede creer Exacto, y también esto que me parece importante, a ver, vos hablabas de casos no graves, ¿no? Porque a veces hay un gran prejuicio, a veces la gente tiene miedo de pedir un turno con un psiquiatra por un tema de prejuicio, ¿no? Si voy ahí es porque estoy muy mal y en realidad, a ver, gente sana puede necesitar un tipo de medicación puntual por algo o no, o es solo la consulta y después para que funcione todo perfectamente. A veces es un control, ¿sí? Creo que hay que es, tratar de combatir este prejuicio que quedó de épocas anteriores. exactamente, exactamente. Eh, por ejemplo, hay gente que viene para dejar de fumar, para darte un ejemplo, que no puede Bueno, soportar la ansiedad de perfecto. dejar el cigarrillo, Ujú. no por ahí por un problema en la vida ni por depresión, pero bueno, la sintomatología de abstinencia se acompaña de ansiedad muchas veces. Suele Ujú. pasar. Te digo que ha pasado mucho este último tiempo con la escasez de cigarrillo, más que nada, pero bueno. Ajá. ¿Tuviste consultas en relación a eso, vos justamente? Tuvimos mucha recaída de pacientes en el hospital público por falta de cigarrillos. Fíjate hasta qué punto muchas veces llegan estas Claro. cosas. Y que hubo que medicar mucho más. Ahora por suerte ya se normalizó, pero de alguna manera el que falte a aquella persona que está acostumbrada a fumar, que le falte el cigarrillo obligadamente, generaba crisis de ansiedad, crisis de desestabilización Claro. en que tenía que consultar. Ujú. Claro, qué importancia esto de poder recurrir, ¿no? Al médico y, bueno, para un control con un psiquiatra, justamente, ¿no? De no transitar esta abstinencia en soledad, ¿no? Porque ya está la dificultad de la pandemia, la dificultad de toda esta cuestión, más la abstinencia, son como situaciones explosivas. Ujú. Pero creo que desde el Igual desconocimiento algunos no se acercan. es probable. Igual también estamos aprendiendo nosotros. Esto es una situación bastante inédita. Vamos ajustando protocolos, vamos cambiando normas a medida que se conocen. Al principio no usábamos barbijo, recuerdo, al principio de la Ajá. pandemia, después se empezó a usar tapabocas. O sea Ujú. que hay cosas que se van ajustando a medida que vamos sabiendo un poco más del tema. Y por suerte tuvimos tiempo para ir adaptándonos. Esto
por lo menos en el hospital público, que es un lugar de primera línea, se ha hecho bastante por ir mejorando y por ir previniendo a futuro una posibles complicaciones, ¿no? Graves, que tengan que ver Ujú. con el virus. Sí, está bueno que hayas podido transmitir lo bien que están trabajando y la manera interesante que están buscando, digo, tan tecnológica para organizarse, porque a veces también la gente puede tener algunos prejuicios con el hospital público. Y en realidad, fíjate que están hablando de una organización muy tecnológica, muy moderna, fácil para el paciente, simple para el profesional. ¿No? Me parece que hay mucho por rescatar. Sí, sí, esto se está tratando de ir incorporando ahora con todo este tema. Vamos tratando de incorporarla, más allá de que tenemos fallas estructurales, obviamente. No son por ahí lugares que tienen, no sé, la mejor pintura o el mejor lugar a la vista, pero se van tratando de solucionar los temas esenciales. Mm, Después, por otro ajá, lado, me olvidé de comentarte, algo que sucede en el hospital público son las consultas de otros profesionales. Generalmente personal del hospital nos está consultando más, ya sea administrativo, ajá. enfermeros, médicos, que este estado de expectación penosa los pone bastante mal. Entonces, nosotros también estamos atendiendo personal de nuestro propio hospital, que todos tienen su propia vivencia, ¿no? De su drama cotidiano con todo lo que pasa. Bueno, ¿y cómo es eso de atender colegas? Bueno, ¿Es sencillo? ¿Es complicado? es medio raro, más con colegas que obviamente trabajan en el mismo espacio que uno. Pero bueno, por Ajá, suerte tienen confianza y vienen a vernos como para dar una mano para sostenerse en situaciones eh, por ahí que pueden generar ansiedad. Doy un ejemplo. Un paciente que llega con síntomas febriles respiratorios se lo atiende con un protocolo, con un mameluco, mm, con una máscara, o sea, generalmente se le hace un hisopado, por suerte han dado todos negativos, así que, ajá. pero esa expectación previa, ese no saber y después en que todos tienen familias, en que yo sé que muchos Claro. están viviendo solos porque tienen que ir a ver a la familia, porque probablemente podrían llegar a contagiar si en algún momento se cruzan con el virus. O sea, ha cambiado mucho la vida de los profesionales en este tiempo y necesitan una mano por ahí para este Sí, sí, momento. qué difícil, ¿no? Justamente cuanto más contención tienen que recibir, se aíslan, ¿no? Es complicado. Exactamente, porque muchas veces su trabajo los hace, su propia responsabilidad sobre su familia, Sí, se los va entiende. a ayudar. Mm, Pero por suerte, no solo han respondido bien, sino que de alguna manera cumplimos la función de sostener cuando alguien se empieza a caer. ujú. Bueno, qué importante que puedan recurrir, ¿no? Pero me imagino que para vos como médico también es rara, ¿no? Esta situación de estar sosteniendo a los que sostienen, ¿no? Porque también Sí. eso es como toda una red. Y Pero es está un bueno que poco, funcione de esta manera. Hay que sostener a los que sostienen, es así. es un poco así, ¿no? Yo sé que no todos se atienden en el mismo hospital público, pero a los que le podemos dar una mano lo hacemos. Y es Ujú. importante sostenerlos porque el recurso médico puede llegar a escasear en algún momento y se puede, por ahora más o menos, se va sobrellevando de una buena manera, pero son la primera línea y los que más expuestos van a estar, ¿no? Al virus Claro. es donde más Ujú. casos de contagio hay. Bien. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede ir escribiendo acá en la parte de los comentarios. Nosotros mientras vamos a seguir charlando y después yo las voy a revisar y vamos a hacerle alguna pregunta a Fabricio. Si quieren pueden ir comentando. Ahí veo una pregunta Pensaba, sí, ¿viste una? A ver, yo me la de perdí. Marcela Navalesi.
Ahí están las preguntas. Ah, no veía nada, bien. Sí, tranquilo, léela. Bueno, acá Marcela Navalesi dice cuáles serían las herramientas para adultos mayores que son los que están más en aislamiento y así poder sobrellevarlo. Se ha visto mucha ansiedad y tristeza en ellos. Bueno, es un tema a los adultos mayores porque culturalmente les cuesta muchas veces las consultas psicológicas, cuesta muchísimo Ujú, que se adapten a eso, es algo cultural y que tiene que ver con otra forma de pensar la vida. Eh, por un lado tenemos los adultos que están contenidos por sus familias y por otro tal vez los que están internados en algunos lugares como asilos y demás. Eh, Desde mi parte, lo que trato de realizar es dentro de lo que se pueda, videollamada, no solo adultos mayores, sino los que tienen algún factor de riesgo, tratar de utilizar la vía telefónica con ayuda de algún familiar muchas veces. claro, Muchas me veces es un imagino. simple teléfono, no siempre es videollamada. Ya de Ajá. por sí, a ver, nosotros tenemos que saber que muchas palabras nuestras pueden ayudar bastante a los pacientes. Muchas veces escuchar, bueno, a su psiquiatra en este caso, o a su psicólogo, reconforta ya algunas palabras, ya de por sí generan una baja de ansiedad, ¿no? O baja de angustia, poder pasar la angustia por el otro. Eh, Más allá de la medicación, yo he visto que es muy importante la contención vía la palabra, a eso me refiero. Más allá muchas veces tengo que hacer pequeños cambios, pero en general la palabra suele ser, por lo menos a mi modo de ver, la mejor manera de contener a estos adultos mayores. Ujú. Bien, sí, porque es como que quedan, si no por fuera también de la tecnología, ¿no? Si no reciben ayuda o puede ser telefónica la llamada, ¿no? No tiene por qué ser Ujú. videollamada, ¿no? Ya tener una charla, me parece que antes que pierdan su espacio, es sanador, ¿no? La palabra que circule, que puedan expresarse, y más en esta época, que están tan aislados y son tan vulnerables. Ujú. Así es, no es solamente no es solamente la medicación, porque uno tiende a relacionar el adulto mayor con la medicación o con una pastilla para Claro. que lo calme y demás, pero en mi experiencia me ha dado mucho más resultado el tema de la palabra y dar cierto sosiego a ciertas situaciones y muchas veces que lo escuchen, las personas mayores suelen pasar mucha soledad, ya sea en sus Ujú. casas o en estos lugares en donde muchas veces no hay familiares o no tienen gente cercana, o no se pueden juntar con sus seres queridos debido a la situación del virus, ¿no? Por eso, bueno, Claro, yo espero que si hay familiares que estén presentes, ya que eso claro, alivia que también. hagan ellos las llamadas, ¿no? También eso es una buena sugerencia. Esto Ujú. de tratar de comunicarse más los familiares si hay un adulto mayor en la familia. Es una buena herramienta. A Y estaría diferencia de bueno, los jóvenes lo sobrellevan mejor a esto. a ver cómo es los jóvenes. Los adolescentes lo llevan mucho mejor a este tema del aislamiento, creo yo, ya que están acostumbrados a estas herramientas, a manejarlas, no sé, hacer previas, incluso es medio raro, pero he escuchado que hacen previas vía videollamadas y cada uno en su casa, Ujú, reuniones claro, masivas por videollamada, entonces creo que ellos están mucho mejor adaptados que por ahí las personas mayores. claro, porque ya es parte de la vida, o cuando juegan con la Play o juegos en red, ¿no? Como que está como más incorporado. Pensaba que quizá podemos aprovechar estos últimos minutos y hacer como unas sugerencias, ¿no? Para las personas, sobre todo por el tema que tocamos hoy, ¿no? Para las personas que padecen de ansiedad o de depresión o de sentimientos que son similares dentro de estos cuadros, ¿no? Porque quizá no tienen por qué estar transitando una depresión propiamente dicha,
pero se me ocurrió que quizá podemos dar como algunas herramientas, algunas sugerencias para ayudarlos, ¿no? Se me ocurría, bueno, esto que vos decías recién, de que los familiares llamen a los adultos mayores, que se expresen, ¿no? ¿Qué más podemos sugerir? En términos generales me refiero. Bueno, en términos generales, creo que primero hay que expresar los sentimientos. Muchas personas no suelen expresarlos o para no parecer débiles o demás y terminan de alguna manera explotando. Yo escucho mucho eso, que llegan a mí porque Sí, es muy común. tal vez estuvieron guardando situaciones, que se expresen está bien, que lo hablen. Eh, no todas las emociones, la tristeza o la angustia son malas, o sea, son Bien, emociones normales que se dan en la vida y como yo digo, cuando esas emociones ya empiezan a generar cierta disfuncionalidad o afectar mucho la vida cotidiana, eh, a ver, en alguna otra época por ahí yo podía recomendar algunas actividades físicas o de reunión y demás, pero hoy en día que estamos mucho más limitados, más que algunas actividades comunicacionales vía telefonía o vía internet es muy claro, difícil. claro. Estamos muy limitados en ese sentido. Obviamente que yo no sé Ujú, si todas las personas tienen un acceso a internet y demás, o cómo claro, se manejan, o si pueden realizar algún tipo de, a ver, como yo digo, descarga de ansiedad. Mi papá es ciclista y tiene una bicicleta fija y de alguna manera se las arregla, pero no sé claro. otras personas que por ahí tenían otro tipo de actividades. Eh, yo creo Bueno, que quizá debería. buscar un espacio en la casa, ¿no? Para hacer algún tipo de actividad física. El que tiene acceso a internet puede rebuscársela con internet y el que no, bueno, hacer por sí mismo, ¿no? No hace falta tanta tecnología. El ejercicio es algo que sirve para tratar de mejorar algunos síntomas de la ansiedad, de depresión, porque nos genera un mejor estado anímico por todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y también la sensación de sentirse cuidado también, eh, y esto tiene que ver con nuestro rol como profesionales de la salud, de alguna manera eh, poder estar o poder brindar contención cuando se la necesita, eso lo tenemos Ujú. que tener en claro que hoy nuestro rol es social y tenemos que fomentarlo un poco más, porque cada paciente que nos manda un mensaje por ahí está pasando un momento de angustia, ¿no? Claro. Y ahí viene nuestra participación que por ahí es mayor que en otros momentos. Eso Ujú. en la parte nuestra. En la otra, bueno, como te dije, los chicos se la arreglan mejor, por ahí las personas más grandes, creo que la tecnología las puede ayudar. Yo he visto que se han vinculado más personas a elementos de internet, a ver series que los nietos les ponen o que se vinculan de otra manera, o ejercicios, o formas de Claro. aprender, o leer un libro, o formas de aprender algo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología y con los libros. Ujú. Y cuando todo eso falla, bueno, también estamos nosotros, para eso estamos, para cumplir una función. Exacto, que tomen tanto a los psicólogos como a los psiquiatras como una herramienta para que transitar este momento sea un poco más llevadero y transitarlo de una manera más saludable. Eh, Quería retomar esto que dijiste, de que es normal sentir ansiedad y que es normal sentir tristeza porque somos seres humanos y estamos en una situación difícil y es difícil para todos. ¿No? Entonces, transitar esto es difícil y estamos aprendiendo y nos estamos adaptando y lo bueno es que algún día se va a terminar, ¿no? Porque si no parece como que es un continuo y todo eso ya es generador de ansiedad. Entonces, bueno, algún día esto se va a terminar y algún día vamos a saber cómo lidiar mejor con esto. Lo que pasa que es algo novedoso y tenemos que transitarlo de la manera más saludable posible. ¿No? Entonces es muy importante hacer, como decía Fabricio, la consulta cuando es necesario o usar las herramientas que tenemos a mano.
¿no? ¿A qué me refiero con herramientas? Me refiero a hablar, a estar con nuestros seres queridos, a compartir, a hacer ejercicio, a eso me refiero. Exactamente, exactamente, dentro de lo que se pueda. Yo creo que de a poco vamos a ir Exacto. recuperando actividades, pero bueno, hay que tener paciencia y también vamos a tener que adaptarnos a nuevas formas y no va a quedar otra a veces que adaptarse, pero en este tránsito nosotros los vamos a acompañar, obviamente, cada vez que lo necesiten. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Eh, ya estamos por concluir la charla de hoy. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Fabricio escuchando, es ahora el momento. Y bueno, si no, vamos a ir haciendo el cierre y quizá si hay algo que no te pregunté y vos querés comentar de todo esto que estuvimos hablando hoy, que fue un tema muy interesante el trabajo que están haciendo en el hospital, lo que contaste, tu mirada en relación a todo lo que está sucediendo, creo que fue una charla muy enriquecedora y muy aclaradora de un montón de cuestiones para los pacientes también, para que pierdan el miedo a hacer la consulta. Sí, que no, principalmente eso, que si están en un momento de mucha zozobra, de mucha angustia, o ansiedad, o nerviosismo, que consulten, que no se queden porque puede empeorar después, ¿no? Cuando uno se deja estar, después todo puede llegar a empeorar, uno cree que puede, pero una consulta no les va a generar hay mucho prejuicio respecto a esto, eso es lo que quiero quitar. Y que Bien, yo he visto que los pacientes mejoran muchísimo, por lo menos en su vida, en sus relaciones y demás, que pueden llevar una vida mucho más tranquila, de alguna manera, con o sin ayuda, obviamente, pero si la requieren, que para eso estamos, tanto los psicólogos como los psiquiatras, como para dar una mano. bien, perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Me parece que abordamos todos los temas. Como te decía recién, ha sido una charla muy enriquecedora. Te agradezco por haberme acompañado. Y bueno, quizá esto es disparador de otras charlas, de otros temas, y lo vamos a seguir pensando. Pero muchísimas gracias, Fabricio, por No, por estar hoy favor, acá gracias a vos. presente. Bueno, Gracias a un vos. beso grande. Y gracias Nos a vemos. todos por acompañarnos. Bueno, ahí estamos recibiendo algunas palabras de aliento. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.